Buenos días. ¿Cómo están todos mis hermanos? Buenos días. Dios los bendiga. Aquí estamos, como cada domingo, cada mañana, fielmente y no por nosotros. Fiel porque Dios es fiel y Dios prepara el momento, el tiempo. Parece que nadie va a llegar y de pronto empiezan a llegar los técnicos y los profesionales y hasta la diaconisa del café llegó y bueno, todo se prepara para pasar un tiempo con el Señor, un tiempo que podamos eh, aprender, disfrutar, ¿por qué no? Disfrutar de la bendición del Señor, pasar un tiempo de paz, un tiempo de armonía, un tiempo de que nos inspire a continuar viviendo, continuar trabajando, porque pues a final de cuentas todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir, todos tenemos cosas que hacer. Todo mundo tiene una responsabilidad y es una bendición poderla hacer. De pronto hay personas que por alguna razón o alguna enfermedad, alguna desgracia, no pueden cumplir con ciertas funciones que parece que deberían ser sus responsabilidades, pero créeme, cuando confiamos en Dios, aún en cama, aún en un momento difícil, Dios provee y Dios es fiel, esa es la palabra. Dios es fiel. Dice que no nos deja caer, no nos deja ser tentados. Dice que Dios no dejará a un hombre, a un hijo suyo, mendigar pan. Cuando a veces las circunstancias te impidan trabajar o desarrollar, ponte en oración, ponte a orar, pídele al Señor y Él siempre, siempre va a responder. Eh, Dios es siempre fiel. Mis hermanos, hoy estamos en un capítulo 6. El libro de los Hechos empieza a convertirse, a transformarse en una realidad, en muchos sentidos, en una realidad de la vida diaria, una realidad en la que los sinsabores de la vida empiezan a hacer espacio en la iglesia. Hemos visto las primeras manifestaciones, los primeros milagros, las cosas poderosas que está haciendo el Espíritu Santo a través de hombres y mujeres para este momento que abrazaban el Evangelio, que abrazaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, convencidos de la realidad, convencidos de lo que nuestro Señor Jesús había prometido y ahora era un cumplimiento. Entonces, esto motivaba a hombres y mujeres a estar firmes en la brecha, firmes en el camino, predicando con libertad y con fuerza el amor, el nombre, la vida nueva, el evangelio. Eso es lo que estaba sucediendo. Y crecía la iglesia, y crecía la iglesia, y crecía el número, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Y bueno, esos capítulos anteriores nos han mostrado cómo en el crecimiento de la iglesia también va viniendo a la iglesia algunos, yo diría oyentes, algunas personas que emocionadas o tal vez desconcertadas también, ¿qué está pasando? Se acercaban y se acercaban, ¿no? Y quiero pensar que cuando esto sucede, algunas veces hay oyentes que se distraen y al distraerse perciben solo porciones del mensaje. Por eso cuando hacemos una prédica y yo te pido y le pido al Espíritu Santo que mantenga tu atención completa. No te distraigas. Alguna vez decían en tono de broma, ¿no? Que hay quien se distrae porque una mosca pasa y no te distraigas. Creo que lo más peligroso es entender a medias, es escuchar a medias un mensaje porque esos huecos que no pusiste atención a veces los rellenamos con suposiciones o lo llenamos con experiencias personales o los llenamos con tal vez. Y esos huecos cuando se llenan con ese tipo de pensamientos o de ideas, pues va desmoronando, ¿no? Es como un árbol que ha sido lleno de termitas, ¿no? Parece fuerte, pero la verdad es que en cualquier momento puede tronarse. Eh, por eso cuando hay una prédica, eh,
lo que dure la prédica, trata de poner atención. Dicen los maestros y los expertos en educación que realmente la persona pone atención los primeros 15 minutos y después de esos 15 minutos tiene unos 5 o 10 minutos para procesar las ideas y después ya nada capta. Eh, Creo que los que son expertos en educación, quiero pensar que tienen razón. Sin embargo, en el contexto de la prédica, no solo la prédica llama a tu atención o a tu inteligencia, sino es una comunión con el Espíritu Santo. Y va más allá de los tiempos, ¿no? El Espíritu Santo que vive en ti y el Espíritu Santo que a través del predicador da un mensaje del Señor, pues es vivo, es algo tan poderoso que ¿quién se puede dormir? ¿Quién se puede aburrir de escuchar a Dios? O sea, no estoy criticando, no te estoy tratando de poner molestia, pero piénsalo bien. No se trata de que escuches una prédica de física o de química o de finanzas, ¿no? Porque ahí sí estoy de acuerdo con los maestros que los primeros 15 minutos escuchas y los siguientes 5 más o menos y los otros después te duermes. Ok, porque habla tu inteligencia, ¿no? Habla a tu capacidad humana, a tu capacidad de entender. Pero una prédica inspirada por el Espíritu Santo, habla a tu espíritu, al espíritu que mora en ti. Y entonces, esto de que en el cielo la mayor parte del tiempo o todo el tiempo estaremos alabando y diciendo aleluya a Dios, para un incrédulo se le hace aburridísimo, tedioso, pero cuando alguien viene y entiende el amor y el perdón de Dios, ¿qué más puedes hacer? Esta canción que dice, eh, eh, he esperado este tiempo, estar a los pies de mi Señor, que nadie diga nada, que todos guarden silencio, porque he esperado toda la vida estar a los pies del Señor. La canción se llama Cara a Cara, de Marcos Vidal. Es una canción preciosa porque dice eso, cuando esté yo cara a cara delante de mi Señor, quiero preguntarle, delante de mi Señor, quiero contemplar, quiero escuchar su voz, que nadie diga nada porque quiero estar a los pies de mi Señor. Y así es que eh, cuando tú estás en el Espíritu y le pides al Espíritu que ponga atención, y tratas de mantener ese pensamiento de que es palabra de Dios, de que no es filosofía humana, que no es entendimiento, sino que es algo que tienes que atesorar en el corazón, creo que va a ser difícil que te canses y te duermas. Así es que yo le voy a pedir al Espíritu Santo que nos lleve en esa dirección. ¿Me permites orar? Padre bendito, queremos venir delante de ti, Señor. Quiero venir delante de ti, Señor. Ah, Queremos postrarnos ante tu presencia, escuchar tu voz, Señor, porque no hay cosa más maravillosa que escuchar y entender con el oído espiritual, Señor, tus ordenanzas, tu amor, Señor, las palabras que tienes para nosotros, el ánimo que tu palabra infunde, la fortaleza que nos infunde, Señor, el estar seguros en ti, el estar de pie en ti, Señor, el saber que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. El estar firmes, Padre bendito, de que tú, Señor, eres nuestro pastor y no nos vas a soltar, Señor. Y tú, bendito Padre, Señor Jesús, tú tienes nuestros nombres escritos, dicen, en la palma de tus manos. Y eso dice que no nos vas a soltar, Señor. Tu palabra dice en Romanos que quién nos podrá apartar del amor del Señor. Nada, nada nos puede apartar. Le costaste mucho a Dios. Le costaste mucho a nuestro Señor Jesucristo. Le costaste tanto que dio su vida por ti. Él no te va a soltar. Alégrate con eso, afírmate con eso, y entonces sí, que vengan tormentas, que venga lo que sea, porque en el barco el capitán es Cristo y Él te va a llevar al puerto seguro. Te doy gracias, bendito Padre, por esta prédica, por este tiempo. Dame, Señor, perdona, Señor, mis pecados, perdóname, Señor. Delante de mis hermanos yo te pido que laves mis manos, laves mi mente, Señor, laves mi boca, Señor, y pueda ser instrumento tuyo, Señor. Y que seas tú hablando a través, Señor, de un instrumento que tú puedas limpiar y lavar, Señor.
Te doy gracias por mi vida, Señor, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Muchas, muchas gracias. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues les decía que cuando la iglesia empieza a crecer y empieza a crecer en número, eh, pues invariablemente llegan personas, ¿no? Y el problema de que empiezan a llegar personas a la iglesia no es que haya personas, sino que las personas traemos con nosotros, por decirlo de manera ficticia, traemos nuestros olores, ¿no? Nuestras fragancias, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Está bien porque pues todos somos seres humanos independientes con una vida personal y podemos tener experiencias, en el mejor de los casos, nuestras experiencias puestas delante del Señor, así como las riquezas que traían y las ponían a los pies de los apóstoles para que fueran distribuidas. Creo firmemente que nuestras experiencias acerca de cómo Dios nos ha restaurado, cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha perdonado, todas esas experiencias de vida delante del Señor puestas a los pies de Dios son un gran tesoro. Es increíble ver cómo en una iglesia, cuando se reúne una congregación y hay quien tiene ciertas luchas o luchas específicas, dicen, por ejemplo, no hay mejor consejero que para un alcohólico que un exalcohólico, ¿no? No hay mejor consejero para un pecador que alguien que ha soltado, que se ha liberado del pecado. De tal manera que todas esas experiencias y derrotas humanas y victorias en Cristo puestas delante del Señor son un aliento. Sin embargo, pues también traemos cosas que habrá que ir depurando, ¿no? O sea, a la iglesia venimos, dice un pastor, la iglesia está llena de pecadores. O sea, si tú buscas una iglesia perfecta, 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 ¿qué crees? El día que la encuentres, la echas a perder, porque ya llegaste tú. Entonces, no hay una iglesia perfecta en el sentido humano. No hay una iglesia en la que todos los que estén dentro de ese grupo sean perfectos, sean limpios, sean puros. Buscamos esa pureza, buscamos esa santidad a través del conocimiento y de la práctica de la palabra en nuestras personas, no solo en el hablar, sino en el vivir. Y entonces lo que yo te puedo recomendar es que cada cosa que Dios ponga en tu corazón, ponla en práctica. Si Dios te dice, hay algo que tienes que cambiar, cámbialo. Si Dios te dice, hay algo que tienes que dejar, déjalo. Si hay algo que Dios te dice, esto no es bueno, no sigas luchando con lo que ya Dios te habló y te dijo que no está bien. O sea, hablamos de la mentira, hablamos de la hipocresía, hablamos de la necesidad de santidad, hablamos de la necesidad del arrepentimiento, hablamos de la necesidad del perdón para una paz espiritual, una paz interna. O sea, ¿quieres estar en paz? ¿Quieres seguir ese gozo y ese ánimo de buscar de Dios? Pues hay que poner en práctica. Y cuando digo en práctica, no es venir a la iglesia y parecer todos santos. Poner en práctica en la vida diaria, en lo que haces. Dejar de hacer las cosas, ¿no? Que no le agradan a Dios y empezar a cambiar. Ser valientes para cambiar. Y bueno, pues en esa lucha de ser valientes para cambiar, pues también llega a la iglesia te digo, con nuestros aromas y nuestras fragancias. Y entonces es lo que estaba sucediendo aquí. Acabamos de ver milagros, milagros poderosos, la congregación empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y en ese crecimiento, pues, tiene que haber algo, ¿no? A la prédica le llamé una iglesia, este, una congregación, una reunión, porque acuérdate que la iglesia no es un edificio físico. Nuestro Señor Jesús dijo que Dios no habita en edificios construidos por manos de hombre, sino en el corazón. O sea, la iglesia es el grupo de personas que se reúnen. Entonces, en esa iglesia, que es un grupo de personas que se reúnen, en esa congregación, que es un grupo de personas que se reúnen para escuchar la palabra, cuando empieza a crecer, eh, como no es un edificio, sino un grupo de personas, decía qué diferencia hay entre un organismo y una organización. Bueno, un organismo vivo es es eso, es un organismo
que tiene un inicio, que tiene un principio. El bebé, por ejemplo, es un esperma y un óvulo que se unen y empiezan a formar células y se multiplican y empiezan a multiplicarse y a formar, ¿no? Un bebé precioso y hermoso. Qué milagro es ver a un bebé, ¿no? Es ver sus deditos, ver sus ojitos, ver sus piecitos, no, yo creo que a cualquiera que se acerca a un bebé, la sorprendente vista que ves, la sorprendente, óyeme, la sorprendente vista que ves. Bueno, lo que ven tus ojos se maravilla con esa preciosidad de bebé, ¿no? Que respira, que palpita y ve sus deditos, sus piecitos. eh, Dios es hermoso, Dios es... ¿Quién puede igualar a Dios? ¿Quién puede? ¿Qué un ser humano pudiera eh, cuando oigo de estos científicos que quieren hacer experimentos, digo, qué locura querer hacer lo que Dios puede hacer a la perfección. Bueno, y entonces ese organismo empieza a crecer y ese organismo, cuando es un bebé, necesita cuidado. Necesita quien lo limpie, quien lo lañe, quien le dé de comer, quien lo cuide, quien lo abrigue y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y en ese crecimiento, pues se necesitan cosas externas a su cuerpo, a su organismo, ¿no? El alimento, la ropa, el cuidado. Eh, Esa es la diferencia entre un organismo y una organización. El organismo crece de manera natural. Un organismo bien alimentado crece de manera sana. Un bebé bien alimentado crece de manera sana. Un bebé espiritual bien alimentado a través de la palabra crece de manera sana. Un cristiano que se alimenta con la palabra, no que se alimenta con filosofías o, o que se alimenta con pensamientos, ideas fuera de la palabra, será un cristiano, eh, pues será una persona, tal vez con mucha palabrería, pero con poca sabiduría. Una persona que se alimenta de diferentes libros, porque ha pasado, he conocido personas que leen la Biblia, pero también leen libros de metafísica y libros de ciencia y el karma, y de repente ellos, de repente ellos cristianos que dicen, buenas vibras para ti. Buenas vibras, ¿cómo? No se trata de vibras, ¿no? No se trata de karma, no se trata de... He oído cristianos que llegan y se saludan, hola, ¿cómo estás? Y por alguna razón es festejo del cumpleaños, oh, qué bien, y hoy es agosto, es Leo, entonces, mío, dices tú. O sea, cuando te alimentas así de todo, pues es una dieta no balanceada. ¿Y qué pasa cuando una persona come una dieta no balanceada? Pues se convierte en una persona o muy flaquita o muy, ¿no? Y las dos cosas son el extremo, no funciona bien. Mientras que alimentarte sanamente hace que el organismo crezca sanamente. Así es que la diferencia entre un organismo y una organización es que el organismo es algo que crece de manera natural y va a crecer sano o no dependiendo de la alimentación. La administración es el cuidado que se le da a ese cuerpo, pero nunca va a ser más importante la administración que el organismo mismo. Nunca va a ser más importante tener la ropita limpia del bebé que el bebé esté bien. O sea, imagínate si te preocupas porque la ropita del bebé esté limpiecita y planchadita, y por estarla planchando y estarla lavando, el bebé está sin ropa, pasando fríos, pues aunque tengas muy bien arreglada la ropa, el bebé pasó frío, ¿verdad? O quieres preparar una dieta súper espectacular con vitaminas y esto, y por estar cuidando y preparando esto no te estás dando cuenta que, por ejemplo, el bebé tiene alergia a ciertas cosas, ¿no? Y preparaste un súper manjar administrativamente y le das de comer y resulta que uno de esos ingredientes le es alérgico. Recuerdo a mi esposa que una vez nos dejaron a mi nieto cuidándolo y mi esposa, no sé por qué, tenía como 2 años mi nieto, sí era mi nieto, sí, y, y mi esposa le dio de esa cacahuate de, mantequilla de cacahuate, y entonces dice que estaba comiendo el niño y de repente se le empezó a hacer así, así, y los ojos se le empezaron a hinchar,
Y mi esposa pues se espantó, ¿no? Y yo también porque dije, ya salió el peine. Entonces empezó a transformar y es porque tenía alergia al cacahuate. Entonces la administración, a diferencia del organismo, es el cuidado que se le da a ese organismo. Bueno, pues lo que vamos a ver aquí es que el crecimiento de la iglesia como organismo vivo, un crecimiento dado por la palabra y la predicación sana de la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, una palabra predicada por hombres que estaban comprometidos, que estaban entendidos, que tenían claramente en el corazón y en la mente las palabras de nuestro Señor Jesús, pues empezaba a cambiar y a crecer, perdón. Por eso ese crecimiento era exponencial. 3,000, 5,000 hombres, mujeres, todos estaban viniendo al conocimiento. Llegamos al capítulo 6 del libro de los Hechos y vamos a suceder a todo. Vamos a ver qué sucede cuando hay un crecimiento y qué debemos cuidar en ese crecimiento de una congregación o de una iglesia. Voy a leer Hechos capítulo 6. Vamos a estar en Hechos capítulo 6, así es que les pido que vayamos a nuestra Biblia y podamos revisar esto de un organismo y una organización. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timoteo, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos un organismo que empieza a ser bien cuidado a través de una organización. Pongamos atención que nunca la organización va a ser primera que el organismo. Nunca debe haber más peso en la organización, en la estructura, que en el organismo, en el cuidado de la palabra, en el cuidado de el centro de una congregación, el centro de una iglesia debe ser siempre la palabra de Dios. Siempre debe ser la prédica del evangelio, más allá de cómo se organiza, de cómo se presenta, de qué luces, de qué efectos, de qué está bien. O sea, si el centro de la prédica, el centro de la reunión es la palabra de Dios, creo en ese momento que una buena alabanza, un buen sonido, un buen espacio, un lugar cómodo ayuda, pero nunca debe ser más importante lo exterior que la prédica. ¿De qué serviría entrar a un lugar súper cómodo, con sillas eh, así acojinaditas, todo limpio, todo organizado, con colores, una vista excelente? Si al momento de la prédica te dan, no sé, una prédica de economía, o te dan una prédica de cómo puedes organizar tus finanzas para comprar casa, o no sé, te dan una conferencia y no una palabra, ¿no? O invitan a una persona a hablar y habla de cualquier otra cosa excepto de la palabra. Hemos estado, he estado en reuniones así, eh, creo que en el sentido de atacar el problema inmediato, como una vez escuchaba, ¿no? Eh, una persona en una iglesia me decía, ¿por qué en vez de ir versículo por versículo, y estábamos en un libro que era, creo que era Josué, el libro, y donde habla de cómo el pueblo toma la tierra prometida, las batallas y todo esto, ¿no? Decía, ¿por qué no hablamos del matrimonio? ¿Por qué no hablan de cómo debe ser un padre o cómo debe ser una esposa, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que cuando tú estudias la palabra,
en la palabra misma siempre va a haber, la palabra te va a dar lo que necesitas. Eh, Cuando nos enfocamos en atacar un problema específico, a veces es donde viene el error. Traemos un especialista en matrimonio, un especialista en relaciones personales, y de pronto termina hablando de los 5 lenguajes del amor, que no excelente, aprender los 5 lenguajes del amor, pero se dedican a la filosofía, ¿no? Cómo debe el hombre comunicarse con la mujer, cómo la mujer debe comunicarse con el hombre, cómo comunicarse con los hijos, qué palabras usar, qué tono usar, y excelente, pero eso es una buena terapia, un buen programa anexo a esto, ¿no? Nunca un concepto de esos debe hacer a un lado la prédica de la palabra. Eso es a lo que me refiero cuando digo que la organización nunca debe ser mayor que el alimento del organismo, el organismo en sí. Y ese organismo, pues, es el cuerpo de Cristo. Como vemos aquí, en el capítulo 6, dice que en aquellos días crecía el número de los discípulos. Me llama la atención la palabra discípulos, porque no dice el número de creyentes o el número de oyentes. Dice, crecía en gran medida el número de los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es un alumno que escucha a su maestro, que pone en práctica y quiere llegar a ser como su maestro. O sea, un discípulo va más allá de simplemente un oyente o un creyente. Un oyente, como en las clases, a veces en las escuelas, en las universidades, por ejemplo, cuando ya no hay suficiente espacio para una inscripción, entras de oyente a una clase. ¿Qué quiere decir? Que vas a escuchar, pero no participas en los exámenes, no participas en muchas cosas, porque no tienes obligación, simplemente vas a oír. Lo mejor de ser oyente sería aprender para cuando te toque estar como registrado, ya sepas lo que están hablando y tus exámenes sean más efectivos, ¿no? Pero la verdad es que muchos de los oyentes, en, y yo estando en la universidad, había de repente había alumnos que eran oyentes y pues entraban a la clase y eran más que oyentes, eran distrayentes, porque se ponen a platicar cuando el maestro estaba hablando y estaban hablando de otra cosa y cómo distraían que el maestro estaba platicando o de matemáticas, porque eran las clases a las que entraban como oyentes, porque eran pesadas las clases de matemáticas, entonces siempre había oyentes porque querían aprender porque o habían reprobado o tenían que pasar esa materia, etcétera. Entonces eran más distrayentes que oyentes. Bueno, aquí dice la palabra de Dios que en aquellos días crecía el número de discípulos, personas que escuchaban para poner en práctica y seguir a su maestro. ¿Qué es lo que oían? La prédica de la vida de nuestro Señor Jesús, la prédica de la vida nueva, de una nueva forma de vivir delante de Dios. Y estos, yo creo, por eso era que la iglesia crecía fuerte, porque a medida que en una iglesia hay más discípulos que oyentes, va a haber más efecto en la vida de esas personas. No es lo mismo oír de oídas que ver a Jesús, ¿no? Dice el libro de Job en el último versículo 42, capítulo 42. Wow. Antes dice, ahora, dice, porque antes de oídas te había oído. Estoy leyendo capítulo 42, versículo 4. Job, capítulo 42, versículo 4 y 5. Dice, oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando pones en práctica, ves las cosas que Dios hace en tu vida. Entonces, ser discípulo va más allá de estar sentado el domingo, porque es día de la prédica. Ser discípulo es traer tu Biblia, tener un cuaderno y hacer anotaciones. Hacer anotaciones acerca de un versículo, hacer anotaciones acerca de una palabra, hacer anotaciones. Esta práctica de anotar y de escribir te lleva más allá. ¿Cómo podrías en una escuela escuchar una materia y no tomar notas? ¿Se puede? No puedes.
tienes que tomar notas para que cuando llegue el examen tengas tus notas que te van a recordar cómo es la materia. Entonces, estaba llena de discípulos. ¿Pero qué crees? Te dije que cuando llegan personas llegamos con nuestros aromas. Pues estos aromas salieron ahí, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Murmuración. No hubo una pregunta clara. Oigan, ¿por qué no atienden igual a las viudas de los griegos que a los hebreos? Lo más sano en una reunión, lo más claro en una reunión es preguntar, ¿no? Murmurar habla de, no quiero usar la palabra cobardía, más bien quiero usar la palabra falta de valor para preguntar algo directamente, ¿no? O sea, si algo no te gusta, si algo te inquieta, ve y pregunta, ¿no? En tu trabajo, por ejemplo, si algo no te está llenando, si algo no está funcionando, trabajo que sea, ¿no? Ya sea técnico o administrativo, si no entiendes algo, ve y pregunta a tu supervisor, porque si no entiendes algo y lo que haces es empezar a criticar o a murmurar por qué el supervisor está haciendo algo o por qué pidió algo o por qué tu jefe te pidió algo, si no entiendes pero hablas, se crea eso, murmuración. Y la murmuración es un ruido que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y si lo vemos en ese sentido, es un ruido que después va a ser tan grande que no va a dejar oír la voz del jefe o del patrón, porque todos están murmurando. Entonces, la murmuración trae distracción, no es buena. Si estás en tu trabajo y algo no entiendes, pues habla con tu supervisor. Si algo no entiendes por qué lo están ordenando, habla con tu supervisor. Si tienes dudas, posiblemente tu opinión pueda ser tan efectiva que cambie la ruta, porque a veces el jefe solo ve las cosas de arriba, pero tú estás viendo las de abajo. Y posiblemente él no ha notado algo que tú sí puedes notar. Pero si murmuras, normalmente se va a crear ruido y va a crear un sentimiento de crítica. Y ya el jefe no te va a escuchar, ni va a escuchar eso. Pero si tú vas y le dices, oiga, tengo una opinión, yo opino, ya si tú te callas, es otra cosa. Yo opino, y entonces ya le expresas tus ideas, eso es muy diferente. La murmuración es un ruido que evita oír al jefe. ¿Y qué pasa aquí? Cuando hay murmuración en medio de la predicación de la palabra, pues había distracción. ¿Y cuál es la murmuración? Que las viudas de los griegos no estaban atendidas. Déjame decirte que en este momento el crecimiento de la iglesia era tanto que ya había grupos, dentro de Jerusalén siempre ha habido grupos de personas que de alguna o de otra forma buscaban de Dios. Había unos judíos que se llaman libertos, ¿no? Por ahí, aquí vamos a decir los de la iglesia, dice de los libertos, ¿no? Deja decir, donde dice testimonio, ¿no? Les llamaban los libertos porque era el grupo de judíos que habían sido esparcidos en la época de la persecución, habían sido esclavizados en algún momento y después habían sido liberados. Estos judíos, que por un tiempo fueron esclavos de diferentes lugares, venían a Jerusalén a presentar sus ofrendas y algunos se quedaban y había sinagogas de este tipo de judíos. Ahora, este tipo de judíos, por haber nacido en otro país, eran judíos que hablaban griego, no hablaban hebreo, que era la lengua natural del judío en Jerusalén. Hebreo era la lengua que hablaba nuestro Señor Jesús. Arameo. Arameo es el lenguaje, hebreo es lo formal. Arameo y hebreo es la diferencia. Entonces los judíos que vivían en Jerusalén hablaban esto, hebreo. Les decían los hebreos. Mientras que los judíos que habían vivido en otros lugares hablaban la lengua de ese lugar, pero para poderse comunicar aprendían el griego, porque el griego era el lenguaje universal, era el lenguaje común, el lenguaje que permitía comunicar de diferentes países. ¿Sí me explico? Es como si el inglés fuera un lenguaje popular o general. Bueno, actualmente, ¿no? Si no hablas inglés, a veces no te puedes comunicar o los países no pueden hacer comercio de un lugar a otro.
Pueden hacer comercio con Japón si los dos hablan inglés, por ejemplo. O pueden hacer comercio con Francia si los dos hablan inglés. Entonces, el lenguaje común era el griego. Y por eso son este grupo de helenitas. La palabra helenista era una palabra para definir a el pensamiento griego. La palabra helenista tenía que ver con cultura, con filosofía, con conocimiento. Entonces, aquel que hablaba griego tenía un estatus un poco más elevado. ¿Cómo pasa, no? Cuando allá vas a tu casa, vas al barrio y pues no hablan inglés, pero tú hablas inglés y entonces ya causas admiración, ¿no? Aunque nada más digas, yes, of course, of course. Ya con eso, oye, habla inglés este cuate, ¿no? O sea, llegas al barrio y Nacasia y Nacasio, Nacaranda, pues te oyen hablar inglés y, en fin, hablo de mi hermano que vive allá en Bajos. Entonces, tenían cierto estatus. Y pues en ese pensamiento de estatus y en la organización era, no sé si era obvio, pero era natural que quisieran un trato especial. Ahora, el judío en Jerusalén siempre era por tradición, ha tenido por muchos años el cuidado de las viudas. ¿Por qué? En el pensamiento judío, una viuda, una mujer que había perdido al esposo porque había muerto, sí, porque si no era otra cosa, bueno, una viuda era una mujer que no tenía apoyo de nada, era una mujer que era sin respaldo, sin protección. De hecho, una mujer viuda no podía poseer tierras, perdía sus propiedades. Si el hombre moría y no dejaba herencia, no dejaba un hijo mayor, esta mujer perdía la herencia, perdía la propiedad, quedaba en la eh, eh, expuesta a la necesidad. ¿Qué pasaba entonces? Que el pueblo judío hacían una recolecta todos los tiempos, todas las semanas, y las distribuían entre las viudas. Esa ayuda era lo que mantenía a esas mujeres judías pues viviendo. Cuando se reúnen y se empiezan a integrar estos judíos helenitas, estos judíos que hablaban griego y estas viudas de ellos esperaban un trato especial, como siempre lo habían tenido, y de pronto no lo reciben. No es que no estaban sirviendo, porque aquí parece que el judío o lo que estaban depositando en los pies de los apóstoles, ¿se acuerdan que vendían sus casas y las traían y hacían esto? Eh, Parece, y dice un comentarista, se duda mucho que en ese corazón de amor hicieran separación de personas. Y entonces que los judíos, hebreos, hicieran a propósito a un lado a las mujeres, a las viudas griegas y sirvieran más a las viudas hebreas y después a las hebreas. Es ilógico con el sentido del Espíritu Santo que les había revelado que todos éramos igual delante de Dios y el corazón del Espíritu Santo que da en abundancia a todos por igual. Entonces, en esa contradicción, más bien es el sentimiento de este pueblo judío, helenita, griegos, que esperaban un trato especial. Es ahí donde se tiene que volver una realidad en la iglesia. En la iglesia, en el cuerpo, en el organismo, cuando tratamos de perfeccionar y de hacer un trato, a veces caemos en el error de hacer selecciones. Yo no tengo problema en que haya una hilera, una primera fila destinada para la familia del pastor o para invitados, porque es un principio de honra, ¿no? O sea, viene un invitado, pásala y lo sientan ahí, está bien. Pero cuando eso se convierte en el lugar o sea, prohibido sentarse porque aquí nada más se sienta tal o tal persona o de tal nivel hacia allá, es ahí donde empezamos a hacer distinción y es ahí donde cometemos el error. Está bien que haya un lugar, pero que no que sea el lugar asignado para cierta persona. Porque empezamos a crear estatus, ¿no? Una vez llegamos a un congreso, a un estudio, mi esposa y yo, no, a una concierto de un artista, de un cantante, de un adorador. No había nada de problema con el que estaba cantando, el problema era con la iglesia que organizó, porque
pues vendieron boletos y entonces llegas con tu boleto, ves la fila y nos íbamos a meter eh, eh, por una de las puertas y entonces nos detuvo la señora y dijo, no, a ver sus boletos y los enseñamos y dijeron, oh no, dice, esta es la entrada para los VIP. Dije, ¿para los qué? Para los VIP, o sea, Very Important Persons, personas muy importantes. Y dije, ¿en serio? ¿En serio? En una... Eh, eh, en un evento cristiano donde todos venimos a adorar y donde pues todos amamos a Dios y sabemos que delante de Dios somos iguales, ¿hay personas más importantes que otras? Wow. Bueno, entonces es lo que empieza a suceder. En el querer organizar está el peligro. Ahora, cuando se quejan los griegos, la respuesta de los apóstoles, versículo 2 dice entonces, los 12, o sea, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Para servir a las mesas. No es que estaban sirviendo los platos, no, pásame otro plato, ¿cuántos tacos quiere? Dos, y iban por allá, ¿no? Una soda y andaban los apóstoles, no, o sea, el servicio a las mesas habla del servicio a la congregación. Dice, no es, pues no es justo que estemos atendiendo las mesas y dejemos lo importante, es obvio, ¿no? O sea, imagínate si el pastor se pone a dar la bienvenida, si el pastor se pone a cuidar niños, si el pastor se pone a hacer esto, y todos están esperando la prédica, pero como anda tan ocupado, cuando ya deja de hacer todo eso, llega y dice, ¿qué creen? Rápido el mensaje, a ver, bla, 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 vámonos, adiós, porque todavía tengo que preparar la comida del fin del servicio. Sería imposible, sería equivocado, absurdo, ¿no? Entonces no es justo. Busquen entre ustedes hermanos, pero fíjate, aquí es algo muy, muy interesante. Cuando estaba yo en una congregación bastante grande y estaba yo como responsable sirviendo en el grupo de los de bienvenida, que era un grupo bastante grande de personas, eh, aprendí algo y te voy a abrir mi corazón. Una cosa es el deseo de servir y otra cosa es la motivación para servir. Cuando esta iglesia, que era muy grande, pedía voluntarios, a los voluntarios se les daba una camisa de un color que los distinguía como voluntarios. En muchas iglesias sucede esto y está bien, hay que identificarnos. Um, pero en esa administración, en esa organización, de repente se daba peso a quién ocupaba cierto lugar. Quiénes eran los de un color de camisa, quién eran los de otro color de camisa, y de repente, en un momento dado, no digo que fue eh, intención del pastor, pero ¿te acuerdas cómo llegaron estos griegos que empezaron a murmurar? Y la murmuración es no estar de acuerdo, pero no ser valientes para hablar. Bueno, al grupo de estos ministerios de oración, ministerio de bienvenida, ministerios de primeros comienzos, tenían diferentes colores. En algún momento, ese espíritu de vanidad entró en estos ministerios. De repente, el que era de oración, porque eran de oración, había como que flotaban, porque pues era de oración más que de bienvenida. Y el de primeros comienzos, pues era más intelectual porque era el que explicaba. Entonces empezó a crecer un sentimiento, de nuevo, no estoy culpando al pastor, lo que estoy diciendo es que producto de esas fragancias que cada persona tiene, cuando servimos, traemos esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos ministerios que parecen sencillos, pero que es ahí donde empieza a haber grandes problemas. Ningún ministerio en la iglesia es pequeño. Todos tienen su función, todos tienen su importancia. Para atender un organismo, todo lo que se ocupe vale la pena. Si estás cuidando un bebé como un organismo vivo, tienes que tener cuidado en lo que le das de comer, pero también tienes que tener cuidado en lo que le pones en su piel. Si te equivocas y en vez de ponerle algo que le cure la irritación, le pones algo que le irrita, pues vas a quemar su pielecita y etcétera. Entonces, todo lo tienes que cuidar. Bueno, aquí los apóstoles cuidaron también el hecho de que no podían atender las mesas, pero tampoco las iban a soltar y dejar así al aire que se cuidaran solas. Fíjate lo que le piden a la congregación, a los discípulos. No hacen una votación. Cuando dice que ellos, dice entonces, convocaron a la multitud de los discípulos. No convocaron a la multitud de los creyentes o de los oyentes, sino de los discípulos. Personas que estaban comprometidas, que están aprendiendo, que están
despiertos en una prédica. Los estoy viendo a todos. Estos que están despiertos en una prédica están entendiendo, están poniendo en práctica y por lo tanto pueden entender lo que les dicen los apóstoles. Escojan entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cualidades que le piden a las personas que iban a servir a las mesas. 3. De buen testimonio. De buen testimonio es alguien que no tuviera algo por lo que se le pudiera repudiar, ¿no? Obviamente, y no hay nada en contra de que alguien que sea divorciado esté sirviendo, porque el divorcio puede ser bajo ciertas circunstancias. No hay nada de malo que una persona haya sido alcohólico o drogadicto, etcétera, etcétera, que esté sirviendo. Pero el buen testimonio no es con el pasado, sino con el vivir actual. Cuando dice varones de buen testimonio, personas que se pueda ver el cambio. Ok, que antes era alcohólico, pero ahora es una persona que alaba al Señor, que habla de la palabra, que no hay doble pantalla, ¿no? Una persona que, como que, oye, llegó oliendo alcohol, eso no sería un buen testimonio. O sea, no, de nuevo, no hay nada de malo en que alguien llegue oliendo alcohol. Es un proceso de transformación. En la iglesia llegamos pecadores todo el tiempo y somos enfermos. Y dice un pastor, es un hospital de enfermos. Está bien, pero para atender a las mesas, para servir, deben ser de buen testimonio. Personas que están viviendo y caminando lo que están aprendiendo. Llenos, dice, llenos del Espíritu Santo. Todos sabemos cómo estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, cuando has estado con el Señor y cuando estás lleno del Espíritu Santo, se nota. O sea, el estar lleno del Espíritu Santo es algo que se nota. ¿Sabes cómo se nota? Bueno, pues en el diario vivir. Eh, Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hay frutos. Dice Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona llena del Espíritu Santo debe mostrar frutos. Si bien no va a mostrar todos estos frutos que deberíamos, y lo digo personalmente, la semana pasada tuve una situación y una persona me dijo, y es pastor y no tiene dominio propio. Le dije, cálmese. No, no es cierto. Eh, una persona llena del Espíritu Santo debe dar muestras, debe tener frutos. No se puede seguir igual. O sea, no puedes seguir viviendo de la misma manera ni teniendo el mismo carácter que tenías cuando no conocías del Señor. Es imposible que el Espíritu Santo, que viene de parte de Dios y que tiene todas estas cualidades, no se reflejen en tu vida. Entonces, para servir a las mesas, no es aquel que quiere, sino aquel que vive lo que está escuchando, lo que está aprendiendo, lo que está leyendo, llenos del Espíritu Santo. Ahora, lleno del Espíritu Santo, hay ese temor de Dios, hay ese conocimiento de quién es Dios, hay ese respeto para Dios, ese respeto de saber quién es Dios y qué es lo que pide Dios, qué demanda Dios de nosotros, qué enseñó nuestro Señor Jesús, y eso se llama sabiduría. La sabiduría es el temor al Señor, pero no un temor a un castigo. La sabiduría, por definición, es un temor a fallarle a quien te ha dado tanto, a quedarle mal a quien te ha amado tanto. Cuando tú entiendes el amor de Dios, el sacrificio, su perdón, su restauración, te da miedo cometer errores que entristezcan al Espíritu Santo. Eso es sabiduría. Y sabiduría también está pegada con el conocimiento, con lo que aprendes. Entonces, una persona que lee la Biblia, pues si le piden un consejo, ¿qué crees? Va a buscar en la Biblia ese consejo. Ayer estábamos despidiendo a mi nieto y a mis 2 nietos porque están yendo a la universidad y pues pasaron unas tarjetas para escribirles
consejo, un mensaje, palabras de ánimo. Yo no encontré otra cosa más que les puse, lee, por favor, 30 días seguidos, Proverbios capítulo 3. Porque es un joven que está yendo a la universidad, porque es un joven que va a enfrentarse a muchas cosas. Y dice Proverbios capítulo 3, entre otras cosas, hijo mío, no te olvides de mi ley, dice el Señor, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Un niño, un joven que aprende esto y que guarda las palabras del Señor, dice aquí la promesa, porque largura de años de vida y paz te aumentarán. Versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que podían estar torcidas, pero Dios enderezará tus veredas. Un consejo para un joven, aquí está. Una persona que lee la Biblia, que estudia la palabra del Señor, sabe que el mejor consejo no es tu conocimiento. Qué bueno que damos palabra de ánimo, qué bueno, pero qué mejor buscar un consejo del Señor. No digo que yo se los di perfecto, ¿no? Pero me refiero a que aquí está buscando a 7 hombres de buen testimonio, o sea, que se vea que están viviendo, llenos del Espíritu Santo, que están teniendo frutos y llenos de sabiduría, que pueden hablar con conocimiento. Ahora, tomando esto en cuenta, estas calidades y estas características, ¿quién pudiera ser voluntario para servir a las mesas? Como que el número se reduce un montón. Y no porque solo son pocos, sino porque la limpieza está en proceso, ¿no? Todos tenemos diferentes tiempos de perdón, diferentes tiempos de arrepentimiento, sí, pero todos debemos anhelar lo mejor. No basta con querer, basta con anhelar servir al Señor. De ahí que es peligroso en una organización, por el hecho de ser una organización, llamar al servicio a alguien que por sus cualidades humanas parece que puede servir, ¿no? Si van a llamar a llevar las finanzas de la iglesia, resulta que hay alguien que se dedica a finanzas, pues tráetelo, un contador, porque es contador, ¿no? Se va a llevar bien las finanzas. No necesariamente. Puede ser contador, pero si no está lleno del Espíritu Santo, si no es de buen testimonio, si no se está viendo el cambio en su vida, toda esta capacidad intelectual pudiera no servir. Vamos a crear un programa de planes y de proyectos para la iglesia. Ok, hay un dueño de negocio que se ve que es próspero porque tiene varias compañías. Ese nos puede ayudar porque sabe cómo dirigir. Tráetelo. Y ponen a alguien ahí a dirigir proyectos en la iglesia, que no, a veces no entienden nada de la palabra o que vienen con sus propios. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, hablando de la elección de obispos y de personas para el servicio. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7, dice, hablando de personas, dice, no escojas un neófito, o sea, uno nuevo. Neófito es entre nuevo y medio. No, es cierto. Pues sí, es entre nuevo e ignorante en las cosas del Señor, neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Wow, porque es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. No pongas a un neófito en las cosas del Señor. No un neófito en las cosas del Señor. Porque conocimiento humano hay muchos. Y si hablas de finanzas, si hablas de programas, si hablas de proyectos, si hablas de educación, por ejemplo, para la escuela dominical, ¿no? No vas a traer una maestra o una nanis o niñera para cuidar a los niños nada más porque es su trabajo. No puedes hacer eso, porque entonces estarías corriendo el riesgo de crear proyectos humanos dentro de la iglesia. Debes, como iglesia, te digo, pastor, y me digo a mí mismo,
Si alguien va a ocupar un puesto, como por ejemplo aquí la diaconisa del café, bueno, en fin, si alguien va a ocupar un lugar, tienen que tener ciertas cualidades. ¿Quieres una guía? Capítulo 3 de Hechos 6, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Te aseguro que con eso va a crecer. Fíjate, dice el versículo 4, ya que dejemos esto en estas manos, dicen los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¡Wow! ¿Qué van a hacer? Lo que único que tenían que hacer un pastor, un predicador, no tiene que ocuparse de otra cosa más que en la oración y en el compartir la palabra. Ese es un llamado que Dios hace, es un llamado a otra cosa. Un pastor no es un puesto, un pastor no es un título, no estudias para pastor, estudias para mejorar tus técnicas, estudias para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no se estudia para pastor. No es como, yo quiero, ¿qué vas a ser de grande? Yo voy a ser piloto y tú, yo contador y tú, pastor. No, o sea, pastor es un llamado que es confirmado por la iglesia, confirmado por el Espíritu Santo. Entonces, un pastor es un llamado para enfocarse en la oración. Y aquí hace rato que estaba yo leyendo esto, dije, wow, me faltan tiempos de oración. Sí, todo el tiempo estoy pensando en mi Señor y les he dicho, ¿no? Es muy diferente a traer el Jesús en la boca, como decían las viejitas. Hoy traigo el Jesús en la boca todo el tiempo. Es diferente eso a pasar tiempos en oración. Y estoy fallando en eso. Tengo que pasar más tiempos en oración. Pasar tiempos en oración, decía un comentarista, que un pastor debe pasar tiempo en oración, porque en el tiempo en oración se convierte en la voz de la congregación para Dios. Un pastor que ora es la voz de su congregación hablando con Dios. Así de importante. Y un pastor que predica es la voz de Dios hablándole a su congregación. Con el pastorado no se juega. Ayúdenme, manténganme en oración, cuiden mi corazón a través de oración. Necesito de sus oraciones. También soy hombre, soy ser humano, eh, pero les prometo poner más tiempo de oración, porque entiendo, ¿no? Entiendo lo que acabo de decir. Agradó la propuesta, versículo 5, a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, más adelante vamos a ver que no solo se dedicó a atender a las mesas, sino que Dios honró y se dedicó a ser, bueno, empezó a ser evangelista, a predicar el evangelio. Habían cuestiones que se dejaron ver inmediatamente, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timoteo, y a Parmeas, y a Nicolás, y a Nelson, no, Nelson no. Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 nombres, 7 personas, 7 hombres escogidos por los discípulos. No fue votación, es otro punto importante. Dice que reunieron a los discípulos para que escogieran. Imagínate si fuera por votación en la iglesia. Wow, qué peligroso es poner la dirección de la iglesia en votación para la congregación, ¿no? Siempre debe haber un grupo cercano al pastor que se llama normalmente o el grupo de ancianos o el concilio o como le llames, pero son personas que han demostrado su fe, que han demostrado su tiempo de oración, que han demostrado a través de sus frutos que están llenos del Espíritu Santo. Estas personas son las que deben tomar decisiones en la dirección de la iglesia. Si fuera por votación, decía el pastor MacArthur, correríamos el peligro de poner en en el peso de un incrédulo, en el peso del voto hasta de un pecador, la dirección de la iglesia. La iglesia no se maneja por democracia. No es que la iglesia se maneja por a ver qué le gusta a la mayoría. No, en la iglesia no hay democracia. En la iglesia hay teocracia. Teocracia es el sistema de gobierno que debe existir en una iglesia. ¿Qué es teocracia? Teo Dios, gracia, que todos, teocracia.
Un sistema en el que se escucha la voz de Dios, se obedece la voz de Dios, se sigue la guía de Dios para hacer cosas dentro de ese cuerpo, de ese organismo vivo que ha tenido nacimiento a través del Espíritu Santo en la palabra del Señor. Entonces, estas personas escogieron a 7. Mención importante, escríbelo ahí, subráyalo. Estos 7 nombres son nombres griegos. Es decir, se habían quejado los griegos, no iban a escoger hebreo. La sabiduría en los hombres de los discípulos fue escoger griegos, para que los mismos griegos ahora fueran los que atendieran las mesas, y no para que, a ver cómo le hacen, no, sino para que ellos vieran que la distribución era uniforme, que no había, ¿cómo se llama? Preferencia, ¿no? 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, griegos, que ocuparan este puesto y que vieran que la distribución era natural, era uniforme, era equitativa y era guiada por el Espíritu Santo, de tal manera que los que murmuraban, pues ya no iban a murmurar porque los que estaban distribuyendo ahora eran los mismos griegos. Aquel que siempre se está quejando, que nunca falta quien se queja, aquel que decía, a mí no me dieron, sí, es que aquel es su amigo, o a mí no me invitaron, o a mí, y entonces empieza a murmurar y luego se encuentra otro que también piensa lo mismo y ya empiezan las murmuraciones. Pues ya no podían porque ahora los que estaban distribuyendo y sirviendo a las viudas eran griegos. Ya no había queja. Estos 7, dice, que fueron presentados a los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. 7 nombres griegos, 7 judíos de nacimiento, porque solo a uno se le menciona como prosélito, a Nicolás. Dice Nicolás, prosélito de Antioquía. Parece que los 6 otros eran judíos, aunque estaban viviendo fuera de Jerusalén, eran judíos. Pero había uno prosélito. ¿Qué es un prosélito? Examen para el viernes en las preguntas. ¿Qué es un prosélito? Prosélito era alguien que no había nacido como judío, pero que se adhería al judaísmo. Pero no solo se adhería, sino que cumplía con los rituales y las fiestas que el judaísmo tenía. Uno de esos era la circuncisión. Entonces, un hombre que se hacía judío se circuncidaba y empezaba a vivir las ordenanzas de las fiestas y los mandamientos que estaban en la ley. Entonces, eran judíos y dentro de esos había uno que ni siquiera había sido judío de nacimiento, pero que ahora abrazaba el judaísmo, prosélito de Antioquía. A estos les impusieron manos, dice, y crecía, versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ves cómo hay distinción? Dice, muchos, el número de los discípulos se multiplicaba, no el número de creyentes, de nuevo, el número de los discípulos. El crecimiento de una iglesia no está en el número de personas. El crecimiento de una iglesia está en el número de vidas transformadas. Por eso, por eso las campañas de evangelismo, las campañas de conversión, eh, de nuevo, muy bonita forma, ha funcionado, funciona, ha sucedido. ¿Quién quiere entregar su vida a Cristo hoy? Y alguien levanta la mano y a lo mejor de 15 o 20, uno de ellos honestamente, conscientemente, entendidamente reconoce sus pecados, viene al arrepentimiento, abraza la cruz, abraza el nombre de Jesucristo, transforma su vida y dice, Señor, perdóname, me arrepiento de esto, ya entendí que esto no es la vida que está preparada para mí porque tú, Señor, moriste para darme una vida nueva. Y entonces se entiende y abraza la cruz y transforma. Y ese día su corazón es lleno del Espíritu Santo y su vida empieza a cambiar. De 20, uno empieza a cambiar. Perfecto. Pero de 20, uno es un discípulo. Los demás son oyentes. Y entonces cuando de repente se ve una iglesia y dicen, tenemos una congregación de 300 personas, de 300 cristianos. Sí, pero de esos 300, ¿cuántos están transformando su vida? ¿Cuántos están dejando el pecado? Dejando el pecado no estoy diciendo que dejan de pecar, dejando el pecado, buscando menos el pecado, tratando de agradar más a Dios.
que es una congregación. Yo creo que a los ojos de Dios, las iglesias, cuando en Apocalipsis, esas cartas a las iglesias eh, reclama y Dios eh, pues está hablando de los defectos de estas 7 iglesias, eh, a los ojos de Dios, una congregación de 20 discípulos, habría más amor que en una congregación de 2000 oyentes. Tu congregación, pastor, yo, que sea de personas que están transformando su vida. A estos, eh, esos causan efecto. Una persona que entiende el amor de Dios, pide perdón y se arrepiente y empieza a cambiar su vida, hace eco en su familia, hace eco, hace eco en su familia. Imagínate un padre de familia que estaba mal, viene a los pies de Cristo y empieza a ser el padre de familia que Dios quiere que sea. Imagínate una esposa que no entendía y de repente conoce y reconoce y entiende que Dios la cuida, que Dios la protege y empieza a vivir una vida como la madre, como la compañera que Dios quiere que sea. Esa familia empieza a ser bendecida. Un hijo que escucha, honra a tu padre y a tu madre, un hijo que oye los consejos de la palabra de Dios, un hijo que empieza a pensar en vivir para agradar a Dios, transforma la familia. Es mejor discípulos que oyentes. Es mejor algo vivo que muchos muñequitos. Es mejor transformar vidas. Por eso la prédica de la palabra siempre debe ser la palabra, no tu pensamiento, no filosofías humanas. ¿Qué hacían estos versículos? Dice, crecía la palabra del Señor, el número de discípulos crecía grandemente. También muchos de los sacerdotes del judaísmo, sacerdotes de la ley, crecían. Se les hace distinción entre discípulos y sacerdotes porque ellos ya tenían la enseñanza. Ahora tenían que practicar lo que sabían de oídas, pero ahora podían ver a Dios. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis hermanos, con esto quiero terminar. eh, quiero terminar con ese anhelo de cada vez que hagas un llamado al arrepentimiento como ahorita, yo quiero que la persona que hoy o mañana o cuando oiga esto, escuche este mensaje, pueda decir entendidamente, claramente a su corazón, Padre, Dios, Jehová, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, sé que eres tan santo, sé que eres tan digno que no hay espacio, así como estoy, para acercarme a ti. Y que tú anhelándome, Señor, anhelando que yo como persona, que yo quien soy, con todos mis pecados y mis defectos, pueda estar cerca de ti, Señor, y viéndome tan lejos, enviaste a tu Hijo, Señor, Jesucristo, para que a través de Él, a través de su sangre, sea yo lavado, a través de sus palabras sea yo dirigido y santificado, y ahora sí puedo venir delante de ti, Dios mío, y decirte, Abba, Padre, Señor, te necesito. Yo anhelo eso, Señor. Por eso acepto ese sacrificio. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mis pensamientos, te entrego todo porque sé ahora que sin ti nada de lo que tengo vale la pena, Señor. Ni mi conocimiento, ni mis riquezas, nada, Señor, porque todo eso es temporal, es vano, se acaba. Pero mi vida, mi alma, Señor, yo quiero que esté junto a ti toda la eternidad, Señor. Te entrego mi vida. Recíbeme, Señor, como uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Son expresiones, este tipo de oración, que llaman a tu entendimiento, no a tu emoción. Llaman a tu entendimiento, a tu intelecto de saber que necesitas un cambio. Y yo espero que hoy, el que haya hecho una oración así, le haya hablado a su propio entendimiento y diga, es tiempo de cambiar, es tiempo de dejar. Basta de jueguitos porque ahora eres un hombre, una mujer, un joven con conocimiento, ya no eres un bebé, empiezas a crecer. Así es que, mis hermanos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Los espero la semana que entra eh, para seguir creciendo como discípulos, no como oyentes. Ahora vamos a llamarnos discípulo, ya no nos vamos a llamar hermanos. Discípulo, discípulo Nelson, discípula Joana.
Bueno, ella todavía es hermana. Ah, no es cierto. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Los espero la semana que entra. Los quiero mucho. Gracias por su atención. Gracias a todos y cada uno de los que estuvieron ahí. Bendiciones.